Vamos a hablar del futuro de la producción agrícola, de la producción de alimentos. Y vamos a hablar de esos alimentos que son muy importantes para esas cadenas alimenticias importantes. No quiero decir que ese melón fresco, esa frutilla que fue cultivada muy cerca de las casas de ustedes o del restaurante a donde fueron a comer no sea importante, es sumamente importante. Pero hoy día me gustaría hablar de aquellos alimentos que son producidos en forma extensiva, en grandes haciendas, porque ellos son el fundamento de estas cadenas alimenticias que alimentan a mucha gente. Por ejemplo, la soya, como proteína vegetal, que alimenta aves, cerdos, y eso son la proteína animal que alimenta a gran cantidad de millones de chinos, por ejemplo. O el maíz, que es fundamental para la cadena alimenticia que genera la carne del bovino, que se produce a gran escala. Y hablando de alimentarse, ¿quién de ustedes se echó algo a la boca hoy día para alimentarse? Levante la mano. Bien, pocas dietas, ¿no? Y me gustaría saber también otra pregunta muy simple. ¿Quiénes de ustedes han visto en los últimos 2, 3 meses un bebé recién nacido? Varios de ustedes. ¿Tenía boca? ¿Tenía boca? Sí, tenía boca, ¿no es cierto? Lo que quiero decir es que nosotros tenemos una población que demanda alimento hoy día y va a demandar mucho alimento porque esta población está creciendo. Vamos a ver estimaciones entre 9 y 10 billones de personas en el año 2050. Bueno, 2018, son 30 años hasta entonces. Pero la evolución de la agricultura, de la producción de alimentos, se mueve muy lentamente, tanto por un tema cultural, donde los agricultores, los productores son de alguna manera lentos para adoptar tecnologías, quieren ver los resultados, y también por el ciclo de año a año, donde las cosas que hacemos hoy día no las podemos probar y ver que tienen resultado hasta el próximo año. Y eso ha traído muchas preocupaciones. Gobiernos, organizaciones no gubernamentales, grandes empresas, están todos preocupados. ¿Habrá suficiente tierra? ¿Exterminaremos los recursos naturales? ¿Vamos a seguir decimando la selva amazónica? Y grandes preocupaciones. Pero yo quiero ponernos hoy día e invitarlos a ponernos en los zapatos del productor, de aquel individuo que eligió producir alimento para ganarse el día a día. Y esa persona también tiene muchas preocupaciones. ¿Cuál es la variedad que yo planto? ¿Cuáles son los procedimientos que tengo que usar para que crezca ese alimento? Iré a tener personas que me van a ayudar para hacer todas estas tareas que hay en el campo. ¿Qué pasa con toda esa gente que sigue yéndose de la ciudad, del campo hacia la ciudad? Y ahí nosotros tenemos a nuestros productores con muchas dudas. Hoy quiero traerles un mensaje optimista, porque tenemos grandes avances tecnológicos y algunos otros factores de los cuales les voy a hablar que nos hacen pensar que la producción de alimentos, si bien no está asegurada, pero vamos a tener comida, buena comida, de diversidad, que nos va a alimentar a nosotros y a esos 2 billones de personas que van a nacer de aquí hasta el 2050. Entonces, vamos a ver cuáles son esos. Son 3 áreas principales de las que vamos a hablar hoy día. La primera es la genética. Pero después de haber visto las charlas de hoy día, yo tendría que tener mucho coraje, tendría que no tener vergüenza para poder hablar de genética con los investigadores, con los médicos, con los biólogos que nos han dado charlas fantásticas hoy día. Así que vamos solo a decir que la genética ha producido cada vez variedades de los más importantes cultivos con mayor y mayor productividad a lo largo del ciclo. Así que hemos visto ahí un crecimiento lineal en casi todas las culturas, los cultivos. Otro, del cual les puedo hablar un poco más, es la mecanización. Y vamos a hablar justamente de máquinas cada día más automáticas, cada día más eficaces, cada día más productivas. Pero otra ola que está realmente impactando la agricultura es la digitalización. En otras palabras, tenemos toda la conectividad que desde las máquinas, de clima, de muchos otros elementos en el campo, están llevando ese mundo real, ese mundo físico, a un mundo digital.
Y por ejemplo, cuando nosotros intersectamos la mecanización con la digitalización, entramos en una área que en la agricultura se llama agricultura de precisión, que en realidad es bastante simple. Se trata de poner el insumo correcto, con la cantidad correcta, en el momento correcto, en el lugar correcto y de la manera correcta. Parece simple, pero este es un campo de desarrollo de tecnología en la agricultura que continúa mejorando, continúa avanzando, pero todavía hay mucho por hacer. Por ejemplo, nosotros vemos en esa foto que las semillas están plantadas a una distancia agronómicamente óptima para maximizar la productividad de esa cosecha. Pero al mismo tiempo, donde se cruzan las líneas, no tenemos semillas duplicadas. Así que podemos ahorrar también en los costos de semilla, que por la genética son cada día más caras, pero al mismo tiempo con mayor potencial. En la parte de aplicación de químicos y de fertilizantes, esto es aún más importante, porque hasta ahora, en la mayoría de las haciendas, el método que se usa es un método de fuerza bruta, donde tenemos anchas máquinas que van aplicando cantidades similares. Pero eso es un enfoque que sería muy parecido a que si en la ciudad de San José de Costa Rica tuviéramos algunos focos de enfermedad y les diéramos antibióticos a todos ustedes también. Ya escuchamos el problema de la resistencia, hemos escuchado el problema del exceso de uso de antibióticos, así que aquí tenemos mucho que hacer. Déjenme mostrarles 12 ejemplos de tecnologías que están haciendo que esta mecanización y esta digitalización se junten para reducir la cantidad de insumos que estamos echándole a la agricultura. Insumos que cuando están bien aplicados nos dan cuadros, que para esto parece un cuadro, esto parece realmente una ilustración, pero es justamente el uso del piloto automático. Ustedes van a ver ahí que están cada una de los cuadros plantados muy bien y hasta las huellas de GPS, de las máquinas que siguen justamente las huellas guiados por GPS. Esa es una tecnología que ya está muchísimos años, pero vienen otras más interesantes aún. Cuando nosotros tomamos la capacidad de inteligencia artificial, redes neuronales profundas y aprendizaje de máquinas, y las traemos de los laboratorios y las integramos en una máquina que es capaz de detectar una maleza de una planta. Estos sistemas pasan por un montón de entrenamiento. Le mostramos a estas máquinas muchísimas fotos de malezas y muchísimas fotos de plantas. Y finalmente tiene la capacidad de discriminar entre una y otra. Entonces, en este caso, esta máquina toma la identificación de la planta y si es maleza, gatilla un chorrito de químico para solamente deshacerse de la maleza. Y el resto del cultivo ya no tiene más esa aplicación. El ahorro es de más del 90% del insumo, pero más importante que eso, no estamos colocando más químicos de los que realmente se necesitan para producir con calidad. Tecnología que está saliendo de los laboratorios y de aplicaciones en la ciudad, en la industria, en finanzas, y que están llegando soluciones muy simples para ayudar a ese productor de que les hablé, para aplicar el químico exactamente donde tiene que ser aplicado y no más de lo que tiene que ser aplicado. La última charla de la sección anterior habló de robótica. Esta máquina no es una máquina que sea agrícola, es una máquina robótica que corta el pasto en residencias. Y los voy a tomar por un pequeño desvío, porque en realidad vamos a volver a la agricultura en un momento. Pero para quienes que participamos en este proyecto de tomar tecnología, meterlas en un producto que se venda, fue como un precalentamiento, como justo antes de un partido de fútbol súper importante, que la gente calienta un poquito. Bueno, eso fue lo que hicimos acá. Y claro que también tiene una propuesta de valor importante. Le ahorra tiempo a la gente para que puedan ir a jugar fútbol con los hijos o puedan ir a jugar, andar en motocicleta, o también para que el hombre tenga tiempo para tomarse una copa de vino con la esposa y hacer lo que viene después de eso. ¿Se acuerdan de la primera charla de Ánico? Algo así. Bueno, volvamos al partido principal. Aquí tenemos un prototipo de una de las grandes compañías de fabricación de máquinas agrícolas que está mostrando cómo vamos a ayudarle al productor
a compensar por esa falta de mano de obra y para hacer que el trabajo en el campo sea hecho con aún más precisión. Y para aquellos que están preocupados de la carne, hablamos de la carne, todo esto de agricultura de precisión, la digitalización, la mecanización, no solamente se aplica a la producción de cultivos. También la ganadería está pasando por una revolución donde en vez de trabajar con un rebaño de cientos de cabezas y aplicarle las mismas dietas de alimento y los mismos antibióticos, como escuchamos antes, ahora estamos tratando cada uno de ellos gracias a tener sensores en los animales, lugares donde los podemos pesar día a día y entender qué está pasando con cada uno de ellos, para que podamos tener justamente animal tras animal sano. Mecanización, genética, digitalización están haciendo que la producción de alimentos continúe creciendo. Pero quiero llevarlos a un mapa para mostrarles dónde está la siguiente frontera de crecimiento exponencial de la agricultura. Y eso es donde estamos parados hoy día, los trópicos. ¿Y por qué los trópicos? Porque en los trópicos nosotros tenemos la intensidad solar que permite que crezcan las plantas, la fotosíntesis ocurre a lo largo del año. Y es Latinoamérica donde ese milagro y ese crecimiento está ocurriendo ahora. En África va a ocurrir, pero África está décadas atrasadas. Y otros lugares, como por ejemplo India, sufren todavía de la pulverización de la propiedad agrícola producto de reformas agrarias. Entonces podemos contar por en cuanto en Latinoamérica. ¿Y por qué? Porque resulta que en los climas templados nosotros tenemos un cultivo de soya o un cultivo de maíz que va a ocupar entre 40 o 60% del tiempo del año. Y el resto del tiempo esa tierra queda parada. Pero en los climas tropicales podemos utilizar un cultivo de soya, después uno de maíz, utilizando más del 80% del tiempo esa tierra fértil, o incluso podemos plantar con las técnicas más modernas pasto junto con el maíz, y después podemos llevar ganado. Y así la tierra se beneficia no solamente de producción en más del 90%, sino que además de eso, del beneficio de la rotación de cultivos, que es muy sano, y la interacción entre el ganado y la pradera, que aumenta la salud del suelo. Pero eso también trae complejidad, y ustedes aquí están viendo un escenario que tiene muchas máquinas tratando de cosechar ese grano que está suficientemente seco, pero al mismo tiempo tiene que plantar inmediatamente en un suelo que ojalá esté suficientemente húmedo para la germinación. Esto está generalmente más allá del alcance de la mayoría de los productores. Es muy complejo, pero junto con el desafío también está la oportunidad y está la ayuda. Y un ejemplo que les voy a dar. En Brasil, Embrapa, junto con una red de empresas privadas y también otros organismos de gobierno, ha desarrollado una promoción justamente para motivar el uso de técnicas de cultivo de agricultura tropical que integra silvicultura, bosques, cultivos y animales. Y esto está cubriendo ya más de 11 millones de hectáreas en Brasil y más todavía si contamos los países que están circundantes. Así que hay esperanza, hay apoyo para el productor. Y hay otro factor que me gustaría destacar. Todos nuestros hijos, la nueva generación, viene ya con una adopción de la tecnología digital. Y ese factor del que hablaba al principio, de que los productores son muy reacios a adoptar tecnologías, yo estoy confiado que este es un punto de inflexión, porque las nuevas generaciones de productores van a venir pidiendo nueva tecnología. ¿Y cómo va a venir esa tecnología? ¿De dónde viene la ayuda? Nuestros países, Latinoamérica, como lo hemos visto hoy día en este TEDx, están hirviendo de creatividad, están hirviendo de innovación. Las universidades están creando mucho conocimiento. Hay ecosistemas de empresas que están creciendo, startups, y todo hace que sea posible que llevemos tecnologías, por ejemplo, muy complejas como de inteligencia artificial, a soluciones muy simples para ayudar a ese productor. Llevo 5 años en Brasil trabajando para innovar en Latinoamérica, en el agronegocio, con investigadores en el campo y con clientes en el campo, para entender cómo vamos a traer las mejores tecnologías desarrolladas en el mundo entero para aplicarlas y seguir en este camino
de aumentar la producción de la agricultura tropical. A mí me gustaría invitarlos a todos ustedes, quienes son inversionistas, por ejemplo, que consideren la agricultura como una fuente de futuros rendimientos. Los académicos que están trabajando, por ejemplo, en nuevas tecnologías de inteligencia artificial, que vean si hay aplicaciones en el agro. Para aquellos de ustedes que son potencial futuros productores, que se interesen. Hay mucha tierra todavía que trabajar. Así que con eso los dejo con la siguiente invitación. Vamos a trabajar todos juntos, vamos a traer lo mejor que tenemos, vamos a seguir desarrollando esa agricultura tropical y juntos vamos a alimentar el mundo que existe hoy y los 2 billones adicionales que vienen en 2050. Muchas gracias.